La gloria es un velo espeso que a menudo oculta las grietas de un alma que se desmorona. En el corazón de Damasco, el sol de la tarde golpeaba con una intensidad metálica sobre las murallas, pero ningún brillo superaba al de la armadura de Naamán. Él no era simplemente un hombre, era una leyenda viva, un muro de contención humano que había mantenido a Siria a salvo de sus enemigos. Como general del ejército del rey Ben-Hadad, Naamán caminaba con el peso de la autoridad en cada paso, y el estruendo de sus botas sobre el mármol del palacio era el ritmo mismo del poder. El pueblo lo amaba. Cuando su carro de guerra atravesaba las calles, los niños dejaban sus juegos para saludar al héroe que, según se decía, contaba con el favor de los dioses. Su pecho estaba cubierto de medallas y su rostro, curtido por el sol de 1000 batallas, proyectaba una seguridad inquebrantable. Sin embargo, detrás de esa fachada de hierro y orgullo, Naamán guardaba un secreto que lo devoraba más rápido que cualquier ejército enemigo. Al final de cada jornada, cuando las puertas de su mansión se cerraban y las antorchas se consumían en los pasillos, el general se enfrentaba a su mayor derrota. Solo en su alcoba, lejos de las miradas de admiración y del protocolo militar, Naamán comenzaba el ritual más doloroso de su vida. Con dedos temblorosos, desabrochaba las correas de cuero de su peto. El metal, que por fuera relucía como el cristal, caía al suelo con un eco sordo. Luego, se retiraba las túnicas de lino fino hasta quedar expuesto ante el espejo. Allí, bajo la luz vacilante de las lámparas de aceite, la verdad se revelaba. Naamán era leproso. Lo que el mundo veía como un semidios, el espejo lo devolvía como un hombre en descomposición. Manchas blancas y escamosas, como una costra de muerte, se extendían por su torso y sus brazos. La lepra, en aquel tiempo, no era solo una enfermedad física, era una sentencia de aislamiento, un estigma que convertía al guerrero más valiente en un paria. Cada mañana, Naamán debía vendarse con cuidado, ajustando su armadura con precisión quirúrgica para que ninguna herida supurara a través del metal, para que ningún rastro de su debilidad fuera visible a sus soldados. Aquella armadura no era solo su protección en combate, era su máscara, su prisión. Vivía en un estado de alerta constante, temiendo que un roce accidental o una caída en el campo de batalla revelara la verdad. La paradoja era cruel, Naamán tenía las llaves del tesoro del rey, el respeto de las naciones y el mando sobre miles de hombres, pero no tenía poder sobre su propia piel. La tensión en su hogar era palpable. Su esposa, una mujer que compartía su alto estatus, lo observaba con una mezcla de amor y horror silencioso. Ella conocía el olor de los ungüentos que él usaba para intentar frenar lo inevitable. Sabía que, a pesar de los banquetes y los brindis, Naamán era un hombre que habitaba en un desierto de soledad. La enfermedad le estaba robando el sueño, la paz y, eventualmente, le robaría la vida. El guerrero que había conquistado ciudades no podía conquistar una pequeña mancha en su costado que crecía día tras día. En esta primera etapa de su crisis, Naamán representaba la máxima expresión del orgullo humano. Él creía que podía ganar esta guerra contra la lepra mediante la fuerza de voluntad, ocultándola, negándola bajo capas de oro y bronce. Pero la lepra es una enemiga que no se rinde ante los generales. Mientras Naamán se sentaba en la oscuridad de su habitación, rascando sus heridas con amargura, no sabía que la solución a su tormento no vendría de sus dioses, ni de sus médicos, ni de sus conquistas. Vendría de la persona menos pensada en su casa, una pequeña esclava, una niña sin nombre capturada en una de sus incursiones en la tierra de Israel. El hombre que lo tenía todo estaba a punto de descubrir que, para ser sanado, primero tendría que aprender a dejar de ser un general para convertirse simplemente en un hombre desesperado. El primer hilo de esperanza estaba por tejerse, desafiando toda lógica de poder. La mansión de Naamán era un lugar de contrastes. Por fuera, sus jardines colgantes y fuentes de mármol hablaban de una opulencia infinita. Por dentro, el silencio era tan pesado como una losa sepulcral. En ese entorno de angustia contenida, una figura pequeña y casi invisible se movía entre las sombras de los pasillos, una joven israelita, capturada en una de las sangrientas incursiones sirias. Esta niña, cuyo nombre la historia no preservó, era el botín de guerra de Naamán. Había sido arrancada de su hogar, de sus padres y de su tierra para servir a la esposa del hombre que, posiblemente, había liderado la destrucción de su aldea. Lo lógico habría sido que ella guardara un odio profundo hacia su captor, que celebrara en secreto cada nueva mancha de lepra como una forma de justicia divina. Pero su fe era distinta. Mientras servía el vino o acomodaba las finas telas de su señora, la muchacha observaba. Veía los ojos enrojecidos de la esposa de Naamán y escuchaba los suspiros ahogados del general tras las puertas cerradas. Ella no veía a un enemigo, veía a un hombre quebrantado. Un día,
mientras ayudaba a la esposa del general con sus arreglos, la joven rompió el protocolo del silencio con una voz suave pero cargada de una convicción profunda. Pronunció las palabras que cambiarían el destino de una nación. Si tan solo mi señor viera al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Aquellas palabras cayeron como una gota de agua en un desierto. No hubo promesas de rituales complejos ni exigencias de sacrificios costosos. Solo una dirección, Samaria. Solo un hombre, el profeta. La esposa de Naamán, desesperada por cualquier brizna de esperanza, no ignoró el comentario de la esclava. Corrió hacia su esposo y le repitió lo que la niña había dicho. Para Naamán, la sugerencia fue un golpe directo a su orgullo. Samaria era el territorio que él había humillado, la capital del reino que él consideraba inferior. ¿Debía el gran general de Siria viajar como un suplicante a la tierra de sus enemigos? ¿Debía confiar su vida a un profeta extranjero que adoraba a un dios distinto al suyo? El conflicto interno de Naamán comenzó a escalar. La tensión narrativa se centraba en su resistencia a la humillación. Aceptar el consejo de una esclava significaba admitir que todo su poder militar no valía nada frente a la sabiduría de una niña cautiva. Sin embargo, la lepra no negociaba. Esa noche, el dolor punzante en sus extremidades y la visión de su carne marchita ganaron la batalla contra su ego. Decidió presentarse ante el rey Ben-Hadad para pedir permiso. El monarca sirio, que amaba a su general como a un hijo, no solo le dio permiso, sino que decidió que la misión debía ser un asunto de Estado. Si Naamán iba a Israel, iría como lo que era, un hombre de inmenso poder. «Ve ahora», dijo el rey de Siria, «y yo enviaré una carta al rey de Israel». Naamán comenzó a preparar su caravana. Pero aquí cometió su primer gran error de juicio. Pensó que el favor de Dios se podía comprar. En lugar de partir con humildad, preparó un tesoro colosal, 10 talentos de plata, 6.000 piezas de oro y 10 mudas de ropa de gala. Era una fortuna astronómica, diseñada para impresionar y obligar al Dios de Israel a actuar. La caravana partió de Damasco con gran estruendo. Caballos de pura sangre, carros de guerra y guardias de élite escoltaban al general leproso. Naamán viajaba hacia la sanidad, pero llevaba consigo toda la armadura de su arrogancia. Él no iba a pedir un milagro, iba a realizar una transacción comercial y política. Mientras el polvo de la caravana se elevaba en el horizonte hacia las fronteras de Israel, el contraste era total. En un rincón de la mansión, una esclava oraba en silencio. En el camino, un general marchaba con toneladas de oro, creyendo que el cielo tenía un precio. La tensión estaba servida. ¿Qué sucede cuando el orgullo de un general choca con la soberanía de un dios que no acepta sobornos? Naamán estaba a punto de descubrir que el camino hacia la paz no se pavimenta con oro, sino con la voluntad de despojarse de todo lo que creemos ser. La salida de Naamán de Damasco no fue una partida silenciosa en busca de misericordia, sino un despliegue de poder que hizo temblar el suelo. El general no sabía viajar de otra manera. Para él, la debilidad era un enemigo que se combatía con ostentación. Si iba a presentarse en la tierra de sus enemigos, lo haría de tal forma que nadie olvidara quién era el hombre que cruzaba sus fronteras. El rey Ben-Hadad, en su afán por salvar a su mejor estratega, redactó una carta oficial sellada con el anillo real. Era una misiva cargada de una arrogancia diplomática peligrosa. Cuando llegue a ti esta carta, sabe por ella que yo envío a ti mi siervo Naamán, para que lo sanes de su lepra. El tono no era una petición, era una orden velada entre monarcas, una presión política que ponía la vida de Naamán sobre los hombros de un rey extranjero. Naamán, montado en su carro de guerra, encabezaba una procesión que parecía más una invasión que una visita médica. Llevaba consigo 10 talentos de plata y 6.000 piezas de oro. En términos modernos, aquello era una fortuna de millones de dólares. Además, incluyó 10 mudas de vestidos finos, las mejores sedas que el dinero podía comprar en el mundo antiguo. Naamán estaba convencido de que, si el profeta de Samaria tenía el poder de sanarlo, ese poder tendría un precio. Él estaba más que dispuesto a pagarlo para mantener su estatus de comprador, no de mendigo. La caravana avanzó por los caminos pedregosos que llevaban a Israel. El brillo del sol sobre los escudos de su guardia de élite anunciaba su llegada desde kilómetros de distancia. Los campesinos israelitas, que aún recordaban las cicatrices de las guerras pasadas, observaban con temor desde los campos como el gran verdugo de su nación pasaba frente a ellos. Al llegar a las puertas de Samaria, la tensión alcanzó su punto máximo. Naamán no fue a buscar una choza humilde, se dirigió directamente al palacio. El estruendo de sus caballos y el relincho de sus bestias de carga resonaron en el patio del rey de Israel. Los guardias reales, superados en número y presencia por la escolta siria, abrieron paso con cautela.
Naamán descendió de su carro. A pesar de la lepra, su presencia era imponente. Entregó la carta de su rey al monarca de Israel, Joram, quien la leyó con manos temblorosas. El silencio en el salón del trono fue sepulcral mientras el rey recorría las líneas de la misiva. De repente, el sonido de telas desgarrándose rompió la quietud. El rey de Israel, en un arranque de pánico y desesperación, rasgó sus vestiduras reales. Su rostro estaba pálido de terror. ¿Soy yo Dios, que mate y dé vida, para que éste envíe a mí a que sane a un hombre de su lepra? Exclamó con voz quebrada. Considerad ahora, y ved cómo busca ocasión contra mí. Para el rey Joram, aquello no era una solicitud de sanidad, era una estrategia de guerra. Creía que Ben-Hadad le estaba pidiendo un imposible para tener una excusa legal para invadir Israel cuando él fallara. El pánico se apoderó de la corte. Los consejeros susurraban, los generales buscaban sus espadas y el miedo a una nueva guerra nubló la visión de todos. El palacio de Israel, que debería haber sido el lugar de la fe, se convirtió en un nido de sospechas y terror político. En medio de este caos diplomático, Naamán permanecía de pie, rodeado de su oro y su plata, viendo cómo el poder de los reyes se desmoronaba ante una enfermedad que ninguno podía controlar. Los consejeros susurraban, los generales buscaban sus espadas y el miedo a una nueva guerra nubló la visión de todos. El palacio de Israel, que debería haber sido el lugar de la fe, se convirtió en un nido de sospechas y terror político. En medio de este caos diplomático, Naamán permanecía de pie, rodeado de su oro y su plata, viendo cómo el poder de los reyes se desmoronaba ante una enfermedad que ninguno podía controlar. Su fortuna no servía de nada si el destinatario de la carta estaba demasiado aterrorizado para ayudarlo. La tensión era insoportable. El hombre más poderoso de Siria estaba atrapado en el palacio de un rey que se sentía impotente. Fue en ese momento de oscuridad total, cuando la guerra parecía inminente y la esperanza de Naamán se desvanecía, que un mensaje llegó desde las afueras de la ciudad. Eliseo, el hombre de Dios, se había enterado del escándalo en el palacio. El mensaje que envió al rey fue corto, pero resonó como un trueno sobre Samaria. ¿Por qué has rasgado tus vestiduras? Venga él ahora a mí, y sabrá que hay profeta en Israel. El escenario cambiaba. Naamán debía abandonar el lujo del palacio para ir a buscar a un hombre que vivía sin ejércitos y sin oro. La verdadera prueba estaba por comenzar. El ambiente en el palacio de Samaria era eléctrico, cargado de un miedo que se podía respirar. El rey de Israel, Joram, caminaba de un lado a otro, con sus vestiduras desgarradas colgando como jirones de su propia autoridad. Para él, Naamán no era un paciente, era un caballo de Troya de carne y hueso. Estaba convencido de que el rey de Siria había enviado a su general leproso con el único fin de crear un incidente diplomático. «Es una trampa», gritaba el rey a sus generales. «Me pide lo imposible para tener una razón para destruirnos, ¿acaso tengo yo el aliento de la vida en mis manos?». Mientras tanto, en las afueras del palacio, Naamán esperaba. La tensión crecía entre su guardia de élite. Los soldados sirios, acostumbrados a ser recibidos con temor y respeto, empezaban a impacientarse al ver la confusión de los israelitas. Naamán, oculto bajo sus vendajes y su armadura, sentía que su tiempo se agotaba. Cada minuto de duda en el palacio era un recordatorio de que su oro y su fama no tenían peso en el reino de lo sobrenatural. Sin embargo, el caos político fue interrumpido por la llegada de un mensajero humilde. No venía del ejército, ni de la aristocracia de Samaria. Venía de una pequeña casa en las colinas. Era un enviado de Eliseo, el sucesor de Elías. Eliseo no se había inmutado por el estruendo de los carros sirios ni por el pánico del rey. Mientras el monarca israelita se hundía en la desesperación, el profeta mantenía una calma sobrenatural. Su mensaje llegó al palacio como una bofetada de realidad para Joram y una invitación intrigante para Naamán. «¿Por qué has rasgado tus vestiduras?», decía el mensaje de Eliseo al rey. «No dejes que el miedo nuble tu juicio. Deja que el hombre venga a mí, y sabrá que hay profeta en Israel». Estas palabras cambiaron instantáneamente la atmósfera. Para el rey de Israel, fue un respiro de alivio. Para Naamán, fue un desafío a su estructura de pensamiento. El general estaba acostumbrado a tratar con reyes, a negociar en salones de trono, a ser el centro de atención de las cortes. Ahora, se le ordenaba ir a buscar a un hombre que ni siquiera se había dignado a presentarse en el palacio para recibirlo. Naamán, movido por la última chispa de esperanza que le quedaba, ordenó a su caravana ponerse en marcha una vez más. El despliegue fue, si cabe, aún más pretencioso. Quería dejar claro que, aunque fuera a ver a un profeta, él seguía siendo el gran Naamán de Siria. Los carros de guerra,
cargados con los talentos de plata y las mudas de ropa, rodaron por las calles estrechas y polvorientas de Samaria, alejándose del lujo del palacio hacia un destino mucho más sencillo. El contraste visual era cinematográfico. La procesión más poderosa del mundo antiguo avanzaba por callejones donde los niños se escondían y las mujeres observaban con recelo tras las cortinas. El orgullo de Siria se dirigía a la puerta de un hombre que no poseía nada más que la palabra de Dios. Finalmente, la caravana se detuvo. Los caballos relincharon y el polvo se asentó frente a una casa modesta. No había alfombras rojas, ni guardias de honor, ni incienso. Solo una puerta de madera desgastada por el tiempo. Naamán permaneció en su carro, esperando que el profeta saliera. Esperaba que hiciera una reverencia, que reconociera su rango y que, con un gesto dramático, invocara a su Dios para sanarlo allí mismo, ante la vista de todos. Naamán imaginaba una escena digna de su estatus, el profeta saliendo, poniendo sus manos sobre las llagas, pronunciando palabras místicas y realizando un rito espectacular que justificara todo el oro que traía consigo. Pero la puerta permaneció cerrada. La tensión alcanzó un punto crítico. El silencio frente a la casa de Eliseo era más pesado que el ruido de la batalla. Los soldados sirios miraban la puerta, luego a su general, esperando una orden para derribarla. El ego de Naamán empezaba a arder con una furia peligrosa. Justo cuando estaba a punto de ordenar la retirada, la puerta se abrió lentamente. Pero no salió el profeta. Salió un criado. Un simple sirviente se detuvo frente al imponente carro de guerra, miró al hombre cubierto de medallas y lepra, y le entregó un mensaje que sonaba más a un insulto que a una cura. La prueba de fuego para el orgullo de Naamán acababa de comenzar. El silencio que siguió a la aparición del criado frente a la casa de Eliseo fue más ensordecedor que el estruendo de los 1000 carros sirios. Naamán, erguido sobre su carruaje, con la barbilla en alto y la mano apoyada en la empuñadura de su espada, esperaba una ceremonia. En su mente, el profeta saldría, invocaría el nombre de su Dios con grandes voces, movería sus manos sobre las zonas infectadas y la lepra desaparecería como por arte de magia. Naamán estaba listo para pagar por ese espectáculo, estaba listo para ser el protagonista de un milagro digno de su rango. Pero el criado de Eliseo, un hombre de mirada tranquila y ropas sencillas, ni siquiera hizo una reverencia profunda. Se limitó a transmitir las palabras de su señor como quien da una instrucción cotidiana para el campo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará, y serás limpio. Y sin más, el criado dio media vuelta y regresó al interior de la casa, cerrando la puerta tras de sí. El impacto de esas palabras golpeó a Naamán más fuerte que cualquier flecha en el campo de batalla. La humillación fue instantánea. ¿Eso era todo? Después de viajar cientos de kilómetros, de cargar toneladas de oro, de arriesgar una crisis diplomática entre dos reinos, la respuesta era un simple baño en un río. Y no en cualquier río, sino en el Jordán. Para un sirio, el Jordán no era más que un riachuelo turbio y fangoso comparado con la majestuosidad de las aguas de su tierra. La cara de Naamán, parcialmente oculta, comenzó a tornarse de un rojo violento por la indignación. Sus ojos, que habían visto caer imperios, centelleaban con una furia peligrosa. Sus soldados retrocedieron un paso, conocían ese temperamento. Yo me decía. Estalló Naamán con una voz que hizo eco en toda la calle. He aquí él saldrá a mí, y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará la parte, y sanará la lepra. El general comenzó a gritar sus razones, exponiendo la lógica del orgullo. Él había construido una expectativa de cómo Dios debía actuar. Para Naamán, el milagro debía ser proporcional a su importancia. Si él era un gran hombre, el proceso de sanidad debía ser un gran evento. El hecho de que Eliseo ni siquiera se hubiera dignado a salir a verlo era un insulto personal, una mancha a su honor que le dolía más que la propia enfermedad. Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Rugió, señalando hacia el horizonte, hacia su amada patria. Si de lavarme se trata, ¿no podría lavarme en ellos y ser limpio? El argumento de Naamán era técnicamente correcto. Pero era espiritualmente ciego. Los ríos de Damasco eran, en efecto, más claros y hermosos. Pero el Jordán no era la medicina, el Jordán era la prueba de su obediencia. El profeta no le estaba pidiendo que se bañara por higiene, sino que se rindiera por fe. El lodo del Jordán era el filtro donde su orgullo debía quedar atrapado. En un arrebato de soberbia, Naamán tiró de las riendas de sus caballos con fuerza. Los animales relincharon de dolor. Giró su carro bruscamente, dando la espalda a la casa de Eliseo y a la oportunidad de su vida. «Vámonos», ordenó a sus hombres.
No hemos venido hasta aquí para ser objeto de las burlas de un profeta de aldea y de sus ríos de fango. La caravana, que había llegado con la pompa de una procesión real, comenzó a retirarse con el estrépito de la indignación. Naamán se alejaba de Samaria, prefiriendo morir con su lepra y su orgullo intactos antes que sanar bajo las condiciones de un Dios que no reconocía su jerarquía. Estaba a punto de cometer el error más grande de su existencia, confundir la sencillez del mensaje con una falta de poder. Mientras los carros se alejaban levantando una nube de polvo amargo, el destino de Naamán pendía de un hilo. La tensión era absoluta. El general se dirigía de vuelta a Siria para enfrentar una muerte lenta y segura, solo porque la cura no fue lo suficientemente digna para él. El estruendo de los carros alejándose de Samaria era el sonido de un hombre huyendo de su propia salvación. Naamán azotaba las riendas con una furia ciega, sus nudillos blancos apretaban el cuero mientras el viento golpeaba su rostro. En su mente, el insulto de Eliseo se repetía como un eco insoportable. Él, que había negociado la paz de naciones, que había sido condecorado por el mismísimo Ben-Hadad, acababa de ser despachado por un criado como si fuera un mendigo. «Me ha despreciado», rugía Naamán para sí mismo. «Me ha mandado a un río de lodo». La ira es, a menudo, el último refugio del orgullo herido. Naamán prefería la seguridad de su enojo a la vulnerabilidad de la obediencia. Mientras la caravana avanzaba por el camino de regreso hacia el norte, hacia las fronteras de Siria, el ambiente entre sus oficiales y siervos era de una tensión sepulcral. Todos veían el rostro de su señor, era el rostro de un hombre que ya se había dado por muerto. Sabían que, si cruzaban esa frontera de vuelta a Damasco, el destino de Naamán estaba sellado, volvería a su armadura, a su secreto y, eventualmente, a una tumba solitaria. En ese momento, la historia da un giro sutil pero profundo. Los grandes generales suelen estar rodeados de hombres que solo dicen lo que el líder quiere oír. Pero los siervos de Naamán eran diferentes. Ellos lo amaban. Habían visto su sufrimiento de cerca, habían limpiado sus vendas y habían escuchado sus quejidos en la noche. Ellos no veían al general invencible, veían a un padre, a un amigo que se estaba consumiendo. Con un valor que rozaba la insolencia, pero con una ternura que desarmaba, sus criados se acercaron a su carro cuando la marcha se detuvo para un breve descanso cerca de las riberas del Jordán. El río estaba allí, a la vista, serpenteando de forma humilde entre los juncos, viéndose exactamente tan poco impresionante como Naamán lo había descrito. Se acercaron a él con cautela, bajando la cabeza en señal de respeto. Uno de ellos, hablando en nombre de todos, se atrevió a confrontar la lógica del general con la lógica del corazón. «Padre mío», comenzó el siervo, usando un término de afecto que rompía la barrera militar. «Si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías, cuanto más, diciéndote, lávate, y serás limpio?» Aquellas palabras cayeron sobre Naamán como un bálsamo inesperado. Fue un momento de claridad brutal. El siervo tenía razón. Si Eliseo le hubiera pedido que escalara la montaña más alta bajo el sol, o que trajera la cabeza de 100 enemigos, o que ayunara durante 40 días en el desierto, Naamán lo habría hecho sin dudar. ¿Por qué? Porque esas cosas alimentan el ego, esas cosas le habrían permitido decir, yo me sané a mí mismo con mi esfuerzo. Pero bañarse en el Jordán no requería esfuerzo físico, requería rendición espiritual. Lo que le dolía a Naamán no era la dificultad del mandato, sino la sencillez del mismo. La lepra de su cuerpo era evidente, pero la lepra de su alma, su orgullo, estaba siendo expuesta por primera vez. El general guardó silencio. Miró hacia el río Jordán y luego miró sus manos, ocultas bajo el lino, donde la piel muerta recordaba su fragilidad. El contraste era insoportable. A un lado, el camino de regreso a su gloria pasada y a su muerte segura. Al otro, un río insignificante que prometía una vida nueva a cambio de su dignidad de general. La tensión narrativa aquí alcanza su punto de mayor introspección. El hombre más poderoso de la caravana estaba siendo guiado por los más humildes. El consejo de la esclava en Damasco ahora era reforzado por el consejo de sus siervos en el camino. Toda la estructura de poder de Naamán se estaba invirtiendo. Naamán bajó la mirada. El fuego de su ira comenzó a apagarse, dejando tras de sí solo la ceniza de una profunda desesperación. Lentamente, giró su cuerpo hacia el río. El hombre que se negaba a ser humillado por un profeta estaba a permitirlo ser corregido por sus esclavos. El descenso hacia el agua estaba a punto de comenzar, y con cada paso hacia la orilla, Naamán tendría que dejar atrás un pedazo de la armadura que había definido su vida entera.
El sol de la tarde comenzaba a teñir de bronce las aguas del Jordán. El río, ajeno a las crisis de los imperios, fluía con una parsimonia casi insultante. Naamán se detuvo en la orilla. El terreno era fangoso, la vegetación era espesa y el agua no tenía el azul cristalino de los ríos de Damasco. Era de un tono ocre, cargada de los sedimentos de la tierra. Para Naamán, este era el campo de batalla más difícil de su vida. Aquí no había espadas, solo el peso de su propia mirada sobre sí mismo. Con movimientos lentos y pesados, comenzó lo que sus soldados jamás pensaron ver, el despojo. Primero, se quitó la capa escarlata, símbolo de su autoridad militar. Luego, desabrochó las piezas de su armadura. El metal, que siempre había sido su escudo contra el mundo, cayó sobre la tierra con un sonido seco y definitivo. Por último, comenzó a retirar las vendas de lino. A medida que las telas caían, la realidad de su condición quedó expuesta bajo la luz cruda del sol. Sus oficiales apartaron la mirada, no por desprecio, sino por el dolor de ver a su héroe cubierto de llagas blancas y piel muerta. Naamán estaba desnudo de su rango, reducido a un hombre enfermo ante la creación. Puso un pie en el agua. El lodo se filtró entre sus dedos. Con cada paso que daba hacia el centro del cauce, el agua subía por sus piernas, ocultando las manchas de la lepra, pero el frío del río le recordaba su vulnerabilidad. Se detuvo cuando el agua le llegó al pecho. La primera inmersión. Naamán cerró los ojos y se hundió por completo. Al salir, el agua chorreaba por su rostro. Se miró los brazos. Nada. La lepra seguía allí, tan blanca y cruel como antes. Una sombra de duda cruzó su mente, pero los ojos de sus siervos, fijos en él desde la orilla, le infundieron aliento. Segunda y tercera inmersión. El proceso se sentía ridículo. El general de Siria, chapoteando en un río extranjero ante la mirada de sus subordinados. El orgullo susurraba en su oído: «Sal de aquí, esto es una farsa». Pero Naamán continuó. Cuarta y quinta inmersión. La fatiga física empezaba a mezclarse con una extraña paz. Con cada hundimiento, Naamán dejaba algo más que suciedad en el agua. Dejaba la necesidad de tener el control. Estaba aprendiendo que el milagro no dependía de su fuerza, sino de su rendición. Sexta inmersión. Al emerger, el silencio en la ribera era absoluto. Solo se escuchaba el murmullo del agua y el canto de alguna ave lejana. Naamán pasó sus manos por su pecho. La piel seguía escamosa. Esta era la prueba final. El número 6 representa la imperfección humana, el esfuerzo que se queda corto. Muchos se rinden en la sexta inmersión, justo antes de que el cielo responda, creyendo que Dios los ha olvidado. Naamán estaba agotado, temblando por el frío y la tensión emocional. Podría haber salido del agua diciendo que lo intentó y que no funcionó. Pero la fe, esa chispa que la esclava israelita había encendido en su casa, lo impulsó una última vez. Una vez más, pareció decirse a sí mismo en un susurro. Tomó aire profundamente, llenando sus pulmones por última vez como un leproso, y se sumergió en la profundidad del Jordán. Por unos segundos, desapareció bajo la superficie. El tiempo pareció detenerse. En el lecho del río, en la oscuridad del agua turbia, ocurrió lo imposible. No fue un proceso lento, fue una recreación instantánea. La mano invisible del Creador acarició la carne podrida y, donde había muerte, sopló vida. Naamán emergió de la séptima inmersión. Se limpió el agua de los ojos y miró sus manos. El blanco cadavérico de la lepra había desaparecido. Su piel ya no estaba seca ni escamosa. Miró sus brazos, su pecho, sus hombros. Su carne era suave, firme y rosada, como la piel de un niño pequeño.
La transformación era tan radical que parecía que nunca hubiera sostenido una espada o cargado una armadura. Un grito de asombro estalló en la orilla. Sus siervos lloraban y se abrazaban. Naamán, todavía en medio del río, se llevó las manos a la cara y rompió a llorar. No era el llanto de un general derrotado, sino el de un hombre que acababa de nacer de nuevo. El Jordán, el río despreciado, se había convertido en su vientre materno. Había descendido como un ídolo de barro y había resurgido como un hombre de carne, hueso y espíritu. Cuando Naamán salió del agua, el mundo parecía tener colores que él había olvidado. No solo era la ausencia de dolor o la desaparición de las costras que habían sido su cadena durante años, era la ligereza de su alma. Se miraba las manos una y otra vez, asombrado de la textura de su propia piel. La Biblia describe este momento con una belleza poética. Su carne se volvió como la carne de un niño. El gran guerrero, el hombre de hierro, había sido despojado de su pasado para recibir un futuro completamente limpio. Pero el milagro físico era solo el preludio de la verdadera transformación. Naamán no se vistió con su armadura de gala para celebrar su victoria. Se vistió con la prisa de quien ha encontrado la verdad. Ordenó a toda su caravana, sus caballos, sus carros y sus tesoros, dar media vuelta. Pero esta vez no regresaban a Damasco. Regresaban a la humilde casa de Eliseo. Al llegar frente a la puerta donde antes había estallado en ira, Naamán ya no esperó en su carro. Descendió con humildad y se presentó ante el hombre de Dios. Esta vez, Eliseo salió a recibirlo. El general, que antes exigía honores, se puso en pie frente al profeta y pronunció la confesión que sellaría su historia. He aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Naamán intentó ofrecer sus tesoros. Los talentos de plata, el oro y las vestiduras finas estaban allí, listos para ser entregados como pago. Pero Eliseo, manteniendo la integridad de quien sirve al Rey de Reyes, se negó rotundamente. Vive Jehová, en cuya presencia estoy, que no aceptaré nada. Esta negativa fue la lección final para Naamán. La sanidad no era una transacción, era un regalo. No podía comprar a Dios con la fortuna de Siria. Al entender esto, Naamán hizo una petición inusual. Pidió llevarse 2 cargas de tierra de Israel en sus mulas. ¿Por qué tierra? Porque en su corazón él ya no quería pisar suelo extranjero sin recordar el lugar donde su vida había comenzado de nuevo. Quería construir un altar sobre esa tierra, prometiendo que nunca más ofrecería sacrificio a otros dioses, sino solo al Dios que lo había amado en su lepra. El regreso a Siria fue muy distinto a la partida. Ya no había una máscara que sostener. Cuando Naamán entró de nuevo en Damasco, el pueblo vio al mismo general valiente, pero notaron algo diferente en su mirada. La paz de quien ya no tiene nada que ocultar. Entró en su hogar, abrazó a su esposa sin el temor del contagio y seguramente buscó a la pequeña esclava israelita. Ella, con su fe inquebrantable, había sido la arquitecta silenciosa de su salvación. La historia de Naamán cierra con una reflexión poderosa para todos nosotros. A menudo cargamos nuestras propias lepras, el orgullo, la culpa, el miedo o las apariencias. Buscamos soluciones complejas, costosas y espectaculares, creyendo que el alivio debe estar a la altura de nuestro estatus. Pero la sanidad suele estar en lo sencillo, en lo que el mundo desprecia. El Jordán de nuestra vida no es un lugar físico, sino un estado del corazón. Es ese momento en el que decidimos dejar de ser generales de nuestra propia existencia para convertirnos en hijos ante Dios. Naamán descubrió que para ser limpio no necesitaba más poder, sino más humildad, porque al final del día, las bendiciones más grandes de la vida
no se compran con oro, se reciben con las manos vacías y el alma rendida. Naamán regresó a su armadura, pero esta vez la armadura ya no ocultaba un secreto de muerte, sino un testimonio de vida. El hombre que lo tenía todo, finalmente, había encontrado la paz. Gracias por escuchar Historias Sagradas Narradas. Déjanos en los comentarios qué historia de la Biblia te gustaría escuchar después y acompáñanos suscribiéndote para más relatos narrados con calma y profundidad espiritual.